generales de derecho y la costumbre. Y, por supuesto, si tiene fuentes, también tiene principios, como toda ciencia jurídica. Y el derecho probatorio, pues, tiene dos grandes pilares fundamentales como principios: los principios constitucionales y los principios generales. Los principios constitucionales vimos que eran dos, que era el principio de inocencia y por otra parte, inocencia y debido proceso, y por otra parte tenemos el principio de igualdad. Y entre los principios de derecho probatorio, entre los principios generales, pues tenemos el de inmediación, tenemos el de concentración, entre otros. Siguiendo con esa línea de los principios generales, vamos a estudiar el principio de inmaculación. Cuando nosotros hablamos de que un objeto es inmaculado, textualmente, literalmente, inmaculado significa sin mancha. Ese es el significado eh, 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 taxativo de la palabra inmaculación, inmaculado, que no tiene mancha. Y si hablamos de que la prueba tiene que ser inmaculada, debemos, o sea, esto se debe inferir, se debe entender como que no puede estar viciada, no se puede haber obtenido de una forma ilegal. Por supuesto, la textualidad de la palabra no la vamos a decir, la prueba no tiene que ir manchada. No me refiero a eso. Me refiero al sentido, al significado de la palabra. En este caso, la inmaculación es que la prueba no vaya manipulada. Eh, eh, el principio de inmaculación como principio probatorio, en nuestro caso, pues se demuestra, se exige con el avance en las tecnologías para identificar, para recolectar, para embalar, para transportar, para manipular los elementos de prueba que se tienen y que se obtienen. Cuando estos en su momento procesal oportuno son pruebas, son evidencias, perdón, para posteriormente llegar a ser pruebas, no deben ir manipuladas bajo ningún punto de vista. Es decir, deben de conservar su estado original o el que más se acerque a estas. Y eso es lo que nos trata de explicar de inmaculación, cuando nosotros pues tenemos eh, a bien recopilar y diligenciar pruebas. Jennifer Alejandra ha levantado la mano. Jennifer Alejandra Soto Rivas ha levantado la mano, o fue un error involuntario. Yo creo que fue error involuntario. Supongo que fue error, Enrique. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces, otro de los principios es el principio de contradicción de la prueba. Fíjense que uno de los principios rectores de un proceso penal es el contradictorio. Y el contradictorio es imperativo porque a través de esas contradicciones de las tesis y antítesis que presentan cada una de las partes de los sujetos procesales, es que se puede aplicar el principio de exclusión que les mencionaba la vez pasada, que si un enunciado es verdadero, por ende el otro tiene que ser falso. Y a raíz de ahí, pues es que obtengo yo una conclusión, o podríamos hablar de un silogismo, ¿verdad? Tengo una premisa mayor, una premisa menor, por ende voy a tener una conclusión. Entonces, esos son parte de los elementos que realiza el juez al momento de realizar la valoración de la... Y que esto, pues, se puede arribar a eso a través del principio de contradicción en el proceso penal. Y el derecho probatorio no es ajeno a ese principio de contradicción, que va muy de la mano con el principio contradictorio del proceso penal. En el derecho probatorio, este principio es uno de los más importantes, porque como les menciono, no solamente eh, radica su finalidad para diligenciar la prueba, sino que también para diligenciar todo el debate, todo el proceso penal. Principalmente el contradictorio se da en el debate, es donde mayormente pues, se puede aplicar ese principio. Pero aquí, en el derecho probatorio, pues a través de este principio se resguarda la legalidad de las actuaciones dentro de un proceso, ya que aquí pues lo que se pretende es que una prueba sea no controvertida, porque al ser una prueba no controvertida, es una prueba incompleta. Entonces, una prueba no controvertida llega a ser una prueba nula. ¿Me explico? Que no sea controvertida significa
que no sea contravenida, que no cause controversia. Es decir, por ejemplo, si yo digo, Juan Pérez le dio muerte al señor Miguel, Miguel Martínez, les iba a decir yo, pero iba a sonar así, no, no va a ser que después me digan que estoy diciendo cosas yo, no, que supongamos que el señor Pedro Pérez Pereira le dio muerte al señor Arnulfo Rojas, se me ocurre el nombre, y entonces le dio muerte con un arma de fuego, y entonces pues yo tengo el arma, pero resulta que yo ofrecí el arma solo como un arma de fuego tipo pistola, 9 milímetros, y esa es mi prueba, pero resulta que la defensa no aplica la contradicción. Dice, está bien, no voy a contravenir esa prueba, no hay problema, está bien, ahí está el peritaje, le dieron muerte con un arma, pero resulta que si no se controvierte esta prueba, si no se logra crear una controversia, puede llegar a ser nula. ¿Por qué? Porque yo como defensor tendría que evaluar, bueno, es un arma tipo pistola, se logró establecer qué tipo de marca, se logró establecer si estaba en capacidad de disparar, se logró establecer cuál era el calibre, se logró establecer si ese casquillo o ese proyectil encontrado en el cadáver fue percutido y detonado por esa arma de fuego. Se logró establecer eso. Entonces, a eso se refiere con que debe haber un principio de contradicción de la prueba. Se debe contradecir. Una prueba debe contradecir a la otra. Ese es el principio, porque si imagínense que no se contravienen, no hay controversia, no hay contradicción. Entonces, ¿se estará cumpliendo la finalidad de la prueba de demostrar? Yo creería que no. Entonces, ese es el principio de contradicción que debe descansar en él esa legalidad para poder nosotros tener una tesis y obviamente pues que ésta supere a la antítesis de nuestra contraparte. En el Código Procesal Civil y Mercantil, que supletoriamente también se puede aplicar al ordenamiento jurídico penal, el artículo 129 específicamente nos regula que las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Es decir, aquí en el proceso penal, cuando usted ofrece prueba, obviamente la parte contraria tiene que estar en esa audiencia. Obviamente también se puede aplicar el principio de contradicción, se puede aplicar el contradictorio, porque tiene que objetar la prueba, tiene que verificar que la prueba que no sea abundante. Ahí lo tengo en pantalla, a ver, es el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tiene que ser contralor de la prueba, tiene que verificar que, por ejemplo, la prueba no sea ilegal, que no sea abundante, que no sea repetitiva, cuál es el objeto que se pretende demostrar, que no sea impertinente. O sea, todo eso es lo que tiene que aplicar el defensor y el fiscal en una audiencia de ofrecimiento de prueba. No solamente decir amén y ya está bien que vamos al debate, no. O sea, se aplica en todas las etapas del proceso penal. Como principio, pero creo que me fui. Es que me dice que en esta computadora no puedo presentarla completa como presentación, no sé por qué. En la laptop sí, pero en este escritorio no. Pero bueno, me perdonarán ustedes esas falencias técnicas, pero eso no va a impedir que podamos llevar muy bien nuestra clase. En la contradicción como principio encontramos dos formas diferentes en donde este principio se manifiesta. Hay dos formas. La primera es la contradicción concentrada y la segunda es la contradicción difusa. Repito, dentro del principio de contradicción hay dos momentos o dos formas diferentes en las que se manifiesta la contradicción o el principio de contradicción. El primero es, o la primera es la contradicción concentrada y la segunda es la contradicción difusa. La contradicción concentrada es aquella que se da directamente en las audiencias o en las diligencias donde se practica la
donde hay un principio de concentración procesal, donde se aplica la inmediación procesal. Esta se realiza de forma personal, in situ, es decir, en el lugar. Hablemos de una audiencia de ofrecimiento de prueba. Está presente el juez, por supuesto, porque él es el contralor, ante él se tiene que llevar a cabo todas las audiencias, porque él es el que emite los diferentes tipos de resoluciones judiciales, que son autos, decretos y sentencias. Y pues en este caso, una audiencia de ofrecimiento de prueba, para que haya una audiencia de ofrecimiento de prueba en un proceso penal, ya tuvo que haberse dictado previamente un auto de apertura a juicio. Con ese auto de apertura a juicio, a los 3 días, según el artículo 343 del Código Procesal Penal, se señala la audiencia de ofrecimiento de prueba. En esa audiencia de ofrecimiento de prueba está en principio el señor juez, está el Ministerio Público, está el acusado y está el defensor, el abogado defensor. Entonces, ahí hay una concentración, una contradicción concentrada, porque viene el Ministerio Público y ofrece su listado de pruebas periciales, testimoniales, documentales, audiovisuales, otros medios de prueba. Y el abogado defensor tiene que velar, tiene que ver que como les repetí, como les dije hace un momento, tiene que verificar que la prueba no sea abundante. Imagínense que yo propongo 5 testigos para que declaren sobre el mismo hecho. Ahí la prueba es abundante, porque con 2 o 3 testigos yo podría demostrar eso. Máxime que si tengo prueba documental que me robustece lo que van a decir los testigos, o sea, ¿para qué quiero yo 5 testigos que me hablen por una misma cosa? Y máxime, como les digo, si tengo más pruebas. Entonces esa es labor del abogado. O que también, por ejemplo, que yo proponga un medio de prueba que lo obtuve yo posterior al vencimiento del plazo de investigación. Supongamos que el plazo fue de 3 meses y yo diligencié ese medio de prueba ya después de vencidos los 3 meses de investigación. Eso es lo que tiene que verificar el abogado defensor. Entonces, allí está ese principio de contradicción concentrada. Se lleva a cabo en la audiencia de ofrecimiento de prueba. No solamente ahí, también se puede llevar a cabo en la etapa intermedia, en el debate, pero le estoy poniendo un ejemplo de cómo puede ser. Y máxime en un debate oral y público, que es donde se está diligenciando la prueba. Ahí el abogado defensor, por ejemplo, tiene que verificar que el testigo que está yendo a declarar es el que fue ofrecido y admitido en el ofrecimiento de prueba. El perito que sea el que va a ratificar, modificar o ampliar el dictamen por el cual fue ofrecido y admitido según el ofrecimiento de prueba. Ese tipo de cuestiones de contradictorio es lo que se tiene que llevar a cabo. Y el otro tipo de contradicción es la contradicción difusa. Esta se realiza en actos procesales independientes. Por ejemplo, en la demanda, luego se da la constatación de la demanda. Existe contradicción, por supuesto, pero es difusa porque no es realizada en un solo acto, se realiza en 2 o más actos. Pero en proceso penal no es tan común la contradicción difusa. En el proceso penal se aplica, no les podría decir que en el 100%, pero tal vez en un 99%, la contradicción concentrada. ¿Dudas o preguntas? Mildred Daniela Paredes, su sticker me da la impresión que se quedó con duda. Consúlteme, pregúnteme. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Continúo. Emma Chamo. Gracias, licenciado. Buena tarde. Perdone, ¿será que podría repetir esta parte de difusa? Me quedó un poco de duda, disculpe. Muy bien. Solo les recuerdo, compañeros, que cuando yo les pregunto a ustedes, activan su cámara. Y si ustedes me hablan a mí, también la activan para yo saber con quién es que estoy hablando. Recordemos Perdón, que es licenciado, impersonal. No se preocupe. es Pero tratemos de sería, que sea lo menos impersonal posible. Le voy a responder primero a Emma y después le voy a dar la palabra a Tefan. Bueno, fíjese, Emma, que yo mencionaba que el principio de contradicción o el principio contradictorio en el derecho probatorio se subdivide en 2.
o mejor dicho, se manifiesta de dos formas diferentes, una contradicción concentrada y una contradicción difusa. En el proceso penal yo les explicaba ampliamente que esta concentración concentrada se lleva a cabo directamente en las audiencias por las partes y sujetos procesales que intervienen en ella, directamente en el lugar, es decir, en el órgano jurisdiccional, ante el juez contralor de la investigación o ante el tribunal de sentencia, según la etapa procesal en la que nos encontremos. Se realiza in situ, es decir, en el lugar, en el sitio donde se está practicando la prueba. Entonces, esa es una contradicción concentrada porque las contradicciones, las objeciones, los alegatos en contra de una prueba se realizan en ese mismo lugar por las partes según su momento procesal oportuno para pronunciarse. Y la concentración difusa es lo opuesto a esta, de que se lleva a cabo en varias partes o varios actos procesales independientes, no necesariamente en un mismo acto. Yo les pongo el ejemplo de una demanda. Usted interpone una demanda en civil, en laboral, y pues le notifican a usted y a usted le dan un plazo para la contestación de la demanda. Después usted puede, a esa contestación de la demanda, usted le puede interponer excepciones. Y a las excepciones usted les puede interponer también otras excepciones y ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay una contradicción, pero no se está llevando a cabo en un solo acto, se está llevando a cabo en varios actos y estamos hablando de que esos plazos pues son extensos. Entonces, por eso es difusa, porque no está concentrada. Difuso es lo opuesto a concentrado. Alguien me dirá, no es desconcentrado, quizás sí, pues, pero estamos hablando en un término para que me logren entender el punto que estoy explicando. No sé si le aclaré su duda, Emma. Sí, licenciado, muchas gracias. Con gusto. Stephanie. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Perdón, y ya me aclaró mi duda. Bueno. Aquí, Gracias. porfa, Roxana nos pregunta, ¿difusas serían pruebas anticipadas? No. No. De hecho, el artículo 317 del Código Procesal Penal nos regula la práctica de las pruebas anticipadas, el diligenciamiento de la prueba anticipada o el anticipo de prueba, como usted le quiera llamar. Aquí pues nos regula cuáles son los presupuestos legales para que se pueda practicar una prueba de forma anticipada. Cuando hay una prueba anticipada, yo quiero dejarles en claro algo. Cuando se hace un anticipo de prueba, este anticipo de prueba se diligencia como que estuviera en el debate. Se reproduce en el debate, obviamente, el audio donde consta esa diligencia, pero este hace las veces de un debate. Entonces, cuando estamos en el anticipo de prueba, es una audiencia de anticipo de prueba. Supongamos que es una declaración testimonial de anticipo de prueba de la víctima. Ahí en esa audiencia se lleva a cabo un contradictorio, porque está el juez, está el Ministerio Público, está el agraviado y está el abogado defensor. Si hay sindicado, está el sindicado y está el abogado defensor del sindicado. Si no hay sindicado todavía, si no hay nadie ligado a proceso, entonces está un abogado de la defensa pública penal por resguardo de los derechos a terceros que pudieran resultar afectados con dicha declaración. Entonces ahí hay un contradictorio, ahí se aplica una contradicción concentrada específicamente en esa audiencia de declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba. No es difusa. Yo quiero explicarme de una mejor manera. Cuando una contradicción se lleva a cabo en una misma audiencia, estamos hablando de una contradicción concentrada. Regularmente, las contradicciones difusas se realizan por escrito y son más usualmente utilizadas en otras ramas del derecho, diferente al derecho penal, porque el derecho penal debe primar el principio de oralidad. Y aunado al principio de oralidad, pues el principio de concentración procesal y de inmediación procesal. No sé si me explico de una mejor manera. No sé si alguien tiene dudas o lo confundí más. Bueno, ante el silencio, asumo que todo claro. Aquí en el principio de contradicción, les cito dos artículos, el 339 del Código Procesal Penal y 343. Estos puntos suspensivos significa que el artículo tiene
algunos extractos que yo no consigné. O sea, hay más contenido en ese artículo. Pero la parte conducente que me interesa compartir es lo que está acá consignado. Indica el artículo 339. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. En la misma estamos hablando de la audiencia. Y en este caso, por el artículo, estamos hablando de la etapa intermedia, estamos hablando de la audiencia de etapa intermedia. Es decir, en la etapa intermedia, la defensa, el Ministerio Público van a presentar la prueba documental con la cual pretenden hacer valer la tesis por la cual pues ellos están planteando, o señalarán los medios de investigación que fundamentan su oposición. Es decir, aquí hay una oposición, es decir, hay una contradicción. Yo con este medio de prueba pretendo establecer pues que lo que indica la contraparte no es así, porque indican que esto fue de una manera, pero con este medio de prueba yo demuestro que fue de otra. Algo así es lo que pretende demostrar este artículo. Y el artículo 343 del Código Procesal Penal, que es aquí ya estamos en un momento procesal donde específicamente ya se llevó a cabo la etapa intermedia, ya se cuenta con el auto de apertura de juicio. En su parte conducente indica que ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. Aquí indica ofrecida la prueba, ¿de parte de quién? ¿Quién la ofreció? Pregunto. ¿Algún voluntario? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público, correcto. Por lógica, pues, porque aquí dice que le va a conceder la palabra a la defensa, sí, por supuesto. Y el primero que ofrece pruebas es el Ministerio Público, porque en ese orden está establecido en la ley, en este artículo, el 343 del Código Procesal Penal. Entonces, después de que el Ministerio Público ofrece la prueba, el defensor va a hacer uso de la palabra y pues se va a manifestar. ¿Qué va a manifestar? Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Obviamente va a objetar algunos medios de prueba, le va a pedir al juez que los rechace por impertinentes, por abundantes, por ilegítimos, ilegales, por cualquier circunstancia que él considere que puede aplicar a este caso en concreto. Y ahí está aplicando con el contradictorio, el principio de contradicción o principio contradictorio. Y por supuesto que estamos hablando de una contradicción concentrada, porque se está llevando a cabo en la misma audiencia. ¿Dudas, preguntas, opiniones, comentarios? El principio de publicidad. El proceso penal es público. Es público. El derecho probatorio no es ajeno a ello. Entonces, el derecho probatorio en cuanto al principio de publicidad, esto, es decir, que se hagan públicas las actuaciones, en este caso, pues que sea pública la prueba, se ha vuelto obligatorio para los procesos. Entonces, esto tiene una razón de ser. Cuando estábamos en el sistema inquisitivo, es decir, antes de las reformas del Código Procesal Penal del 93, era el método inquisitivo el que regía todo proceso penal. Entonces habían pruebas secretas. Y entonces, ¿cómo sabe usted que lo van a condenar si esa prueba secreta no se podía expresar, pero era una prueba secreta que solo el juez la veía? Que obviamente el juez era el que investigaba y era el que acusaba y era el que condenaba, o mejor dicho, el que emitía la sentencia. Entonces, y usted no, como defensor no podía tener acceso a esa prueba, menos el acusado. Entonces, por eso la prueba debe ser pública. Se debe hacer pública para las partes, para que haya igualdad y se cumpla uno de los principios constitucionales del derecho probatorio, la igualdad. Y por supuesto, el otro principio, el derecho de defensa, porque si usted sabe con qué lo pretenden acusar y con qué pretenden probar esa acusación, usted puede hacer un mejor uso de su defensa técnica. Entonces, por eso debe ser pública. Por eso el principio de publicidad establece eso, de que es una garantía del derecho de defensa que le exige a las pruebas, tanto a las aducidas como las practicadas, y que éstas sean conocidas por las partes para que tengan derecho a contradecirlas o controvertirlas.
Por supuesto, no de cualquier forma, ni en cualquier momento, ni en cualquier tiempo. Esto es en su momento procesal oportuno, mediante los mecanismos legales concretos realizados para tales efectos. Existen casos en donde la misma ley faculta para que la prueba o el proceso se mantenga secreto o se mantenga bajo reserva. ¿Con qué finalidad se pretende tener un proceso o una prueba bajo reserva? Con la finalidad de resguardar su inmaculación. Recordemos que la inmaculación es que no se pueda manipular, que no se pueda alterar su esencia. Y después se va a hacer pública en su momento oportuno. Se socializa con las partes para que ellos puedan también hacer uso de su derecho de defensa y su derecho de contradicción. Esta reserva judicial se encuentra regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal. Ahí pues nos regula cuál es el plazo, cuál es el momento procesal oportuno para poder tener bajo reserva un proceso o una prueba. Este principio de publicidad también implica las oportunidades como el sistema de audiencias públicas en donde se reciben o se recepcionan las pruebas y donde se practican estas demostraciones. ¿Con qué finalidad? Para que públicamente se dé la contradicción en cada medio de prueba presentado y diligenciado. Recuerden que si yo le llegase a preguntar, me indican acá que si se puede relacionar con el artículo 356 del Código Procesal Penal. El 356 nos da la publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. ¿En qué presupuestos legales se puede reservar un debate? Es decir, que sea contradictorio a la publicidad cuando se afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes, cuando se afecte gravemente al orden público, la seguridad del Estado, peligro un secreto oficial o esté previsto específicamente. Y cuando se examine a un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad. Sí, sí, compañero. Este principio de publicidad, ustedes lo pueden obtener, solo que aquí yo quiero que tengamos en claro, hagamos una pequeña diferencia. Estamos hablando de la publicidad de las pruebas. Este principio de publicidad o este artículo que regula la publicidad del debate, nos referimos específicamente al debate como tal. Supongamos de que, pero por supuesto que se puede aplicar al derecho probatorio. Supongamos de que si un testigo es un menor de edad, entonces ahí se tiene que reservar. Ahí la publicidad pues puede aplicarlo el 314, pero más bien el 356, porque aquí sí lo regula expresa y taxativamente en qué casos se debe reservar. Es decir, aquí estaríamos obviando un poco la publicidad porque así lo conmina la ley. Gracias por la sugerencia, compañero. A mí se me había pasado por alto, pero sí fue muy bueno su aporte. Pero recordemos que el debate per se es público. Estamos hablando aquí del debate, del proceso penal, pero algunos extractos, algunos numerales de este artículo se aplican para la prueba, para el derecho probatorio. Donde usualmente pasa esto es, por ejemplo, igual, pues ahora ya se manejan de otra manera. Recordemos que este código es del 93, ¿verdad? Del 92. Entonces, en aquel entonces no existían todos los mecanismos tecnológicos que hoy tenemos en día. Antes ya estaba regulado el anticipo de prueba, pero inclusive el anticipo de prueba creo que se reguló un poquito después. Entonces, sí, imagínense, todavía en el 97 y en el 2009 se hicieron unas modificaciones al 317 que regula lo del anticipo de prueba. Entonces, ahora ya todo se maneja. Por ejemplo, si hay una víctima de violación, aquí entonces cumpliríamos nosotros con el primer numeral del artículo 356, ahí se afectaría el pudor. Y también entraríamos en otras cuestiones como la revictimización y también puede poner en peligro
a la víctima, ¿verdad? Máxime si va a toparse frente a su agresor. Entonces ahora todo eso se lleva a cabo en el anticipo de prueba. Ahora ya por instrucciones emanadas del despacho del Ministerio Público y pues también por mecanismos legales en leyes específicas, entonces ya se debe practicar el anticipo de prueba para, en principio, resguardar la vida, la integridad física y la revictimización de la persona agraviada. Entonces ahora en el debate ya se reproduce el audio que contiene ese anticipo. Ya se obtuvo ese medio de prueba, se evitó que se perdiera y obviamente pues ese elemento pues ya puede que el debate sea público, a menos que el tribunal así lo disponga. No sé si me expliqué. Asumo que sí. El principio de inmediación. Este principio establece que el juez debe estar en contacto directo con los medios de prueba que se practican y que se diligencian en el proceso, para que así pueda tener pleno conocimiento de los hechos que alegan las partes, para luego crear su propia versión de estos hechos. Y este contacto entre la prueba y el juez hace que el juez vaya aclarando las dudas que tengan en torno al hecho que se está poniendo de su conocimiento. También le permite al juez establecer una relación directa con testigos, peritos y demás personas que intervienen en la resolución del caso, para posteriormente valorar testimonios o dictámenes de estos. Este principio de inmediación también pues tiene algunos aspectos doctrinales muy importantes. A mí realmente en lo particular no me gusta decir esto, porque pues suena un poquito fuerte o un poquito a mi muy particular punto de vista, porque aquí pues se conoce de que el juez es el ignorante de los hechos. Al juez se le tilda como ignorante, pero no que él sea una persona ignorante como tal, sino que él ignora los hechos que van a ser puestos a su conocimiento para que él pueda emitir una sentencia. Entonces, bajo ese precepto de que el ignorante de los hechos tenga a bien saber qué es lo que va a decidir, a él pues es de que debe estar en contacto directo, en relación directa con las partes y sujetos procesales, ¿verdad? Y sobre todo con los medios de prueba, porque él como ignorante de los hechos, él como desconocedor de lo que se está poniendo en su conocimiento, él debe ser imparcial, debe ser neutral. Entonces él tiene que hacerse una serie de juicios para posteriormente arribar a una conclusión, y esa conclusión se va a ver reflejada en su sentencia, sea esta condenatoria o absolutoria. Y así en cualquier rama del derecho, pero como estamos hablando de derecho probatorio penal, entonces obviamente en el proceso penal, para él determinar si se logró destruir la presunción de inocencia del acusado o se logró mantener. Obviamente, si se logra mantener, va a absolver, y si se logra destruir, va a condenar. Entonces, ese es el principio de inmediación. El autor Nissim Blatt también nos afirma que el principio de inmediación obliga al juez a estar en permanente contacto con la prueba, que la debe recaudar personalmente, la debe presenciar y sobre todo debe controlarla. Aquí lo que se pretende, según este autor, de que el juez esté en contacto directo con la prueba, es de que él logre tener conocimiento de lo que antes desconocía, para así poder hacer juicios de valor, para hacer la valoración de la prueba. Y aquí partimos, de hecho, este autor, él pues esboza mucho en eso, ¿verdad? Sobre el ignorante de los hechos. Y como les menciono, a mí no me gusta utilizar esa palabra, sobre todo pues porque conozco a algunos jueces y no me gusta decir que son ignorantes porque son muy inteligentes, son muy capaces, ¿verdad? Entonces, pero doctrinariamente así se les conoce. Ellos tal vez no conocen el proceso, pero conocen el derecho, conocen el derecho probatorio y sobre todo pues conocen la ley adjetiva penal. Entonces al ellos pues estar en contacto con las pruebas, con la tesis, antítesis, fiscales, defensoras, etcétera, pues ya arriban a su conclusión y se cumple este principio, el de inmediación. Principio de licitud de la prueba. En todos los delitos se aplica, compañero Otto René. En todos los, los delitos. Obviamente que si, por ejemplo, hay delitos de acción pública dependientes de instancia particular.
Esos, por ejemplo, si la parte agraviada, como obviamente depende de instancia particular, si el particular agraviado no aporta medios que sustenten la pretensión o que demuestren los hechos, o por ejemplo, si no quiere colaborar con el proceso, siempre va a haber un principio de inmediación, porque es ante el juez donde se tiene que solicitar la salida correspondiente, ya sea con una medida desjudicializadora, ya sea con un método alterno, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de medidas desjudicializadoras, estamos hablando del criterio de oportunidad, de la suspensión condicional de la pena, estamos hablando de la conversión, de la mediación, etcétera. Esas medidas se pueden aplicar a los delitos dependientes de instancia particular, pero por supuesto siempre bajo el principio de inmediación de la prueba, de concentración procesal, etcétera. Porque todas estas autorizaciones, ¿quién es el que otorga el criterio de oportunidad? El juez. ¿Quién es el que otorga la suspensión condicional de la pena? El juez. Todas estas figuras, la mediación es la única, la conciliación y la mediación en el Código Procesal Penal, según pregunta María René, están reguladas y debe ser ante el juez, pero en la práctica procesal, la mediación y la conciliación, se realiza no tal como lo establece la ley, eso se lleva en el Ministerio Público. Ya esa conciliación, esa mediación, ya se lleva a cabo en sede fiscal. Y ahí, pues, el fiscal que tenga el caso, posteriormente, si llega a una conciliación, a una mediación, entonces ya le da una salida alterna al proceso. Supongamos de que esa mediación, esa conciliación sirve para posteriormente obtener un criterio de oportunidad. Supongamos un hecho de tránsito. Un motorista atropella a una persona y pues le causa ciertas lesiones. Y pues llegan a una mediación, a una conciliación en sede fiscal y dicen, mire, yo quiero 10,000 quetzales, va, yo se los doy, aquí está. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces viene el Ministerio Público y pide el sobreseimiento, porque se llevó a cabo una conciliación, es decir, esa dependencia de instancia particular está solicitando de que se sobresea, es decir, está desistiendo de toda acción penal en contra del sindicado, porque están llegando a una conciliación, a un arreglo económico extrajudicial con el cual pues se ve resarcido los derechos que le fueron violentados. ¿Me explico? Pero ¿quién va a dar la autorización para que se sobresea? El juez. El juez va a dictar el auto de sobreseimiento, va a dictar el criterio de oportunidad, va a otorgar, va a autorizar el criterio de oportunidad, va a autorizar la suspensión condicional de la pena según corresponde en cada caso en particular, porque no en todos los casos va a haber criterio, no en todo sobreseimiento, no en todo suspensión. Es según el caso, tal y como cada uno se está llevando a cabo según la carpeta judicial que le corresponde. ¿Estamos claros? Sí. El principio de licitud de la prueba. Miren, este es un principio fundamental, porque si la prueba no es lícita, por supuesto que aquí podríamos incurrir en un fruto del árbol envenenado. Esta teoría del fruto del árbol envenenado indica de que si obviamente se obtiene un fruto de un árbol que está envenenado, obviamente al consumir ese fruto, quien lo consuma se va a envenenar, porque eso pues obviamente tiene veneno, está envenenado. Pero jurídicamente este principio, ¿cómo se explica? Que todo lo que nace de forma ilegal va a ser ilegal durante todas las etapas del proceso. Entonces no puede diligenciarse porque como por su naturaleza es ilícita, es ilegal, no va a poder surtir efectos positivos dentro del proceso. Entonces, este principio de licitud de la prueba establece de que cada medio de prueba que se recopile, que se diligencie, que se admita, que se ofrezca, que se diligencie, debe obtenerse por medios lícitos, por medios o mecanismos legales establecidos en ley. La licitud de la prueba va muy de la mano con la libertad probatoria, pero de que haya libertad probatoria no significa que no hayan límites. Por supuesto que hay límites para obtener medios de prueba, porque imagínense que si no hubieran límites, que esta libertad probatoria fuera ilimitada, entonces estaríamos hablando de medios de prueba antojadizos y arbitrarios con tal de demostrar una tesis.
Entonces nuestra legislación nos establece cuáles son esos mecanismos. En nuestro caso, el artículo 181 del Código Procesal Penal nos establece la objetividad. Este apartado, el 181, pues es donde empieza el apartado de la prueba en el Código Procesal Penal y establece que salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Entonces, ¿quién es el que, según esta norma, el que tiene que procurar la averiguación de la verdad mediante medios de prueba permitidos? El Ministerio Público. El Ministerio Ministerio Público. Público, correcto. Es decir, aquí al Ministerio Público se le conmina, se le obliga por mandato legal a procurar la averiguación de la verdad solamente por los medios permitidos. El artículo 183 también nos indica cuál es la prueba inadmisible y establece que son los elementos de prueba obtenidos por medio prohibido. ¿Cuáles son esos medios prohibidos? La tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o la residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Es decir, si aquí el artículo 181 me dice que se procura la averiguación de la verdad por medios de prueba permitidos y aquí me dice cuáles son los medios prohibidos, significa que todo aquello que se obtenga sin incumplir en estas prohibiciones, por supuesto que van a ser permitidos. Aquí tenemos un silogismo. La premisa mayor es por medios permitidos. La premisa menor, estos son los medios prohibidos. Conclusión, debo practicar los que no son prohibidos. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si viene la policía y lo detienen a usted y lo llevan a comisaría y dicen, usted mató a Cristina Ciecaviza, pero no fui yo, pero resulta que lo torturan a usted, le ponen cables eléctricos en los pezones, le ponen los pies en agua, lo conectan a unas baterías de carro, le dan toques eléctricos, y usted, sí, yo la maté, ¿y cómo la mataste? Ay, no sé, dígame usted, la mataste así, así, sí, yo la maté así como dice. Y entonces usted viene y va a declarar ante el tribunal que usted la mató de esta manera, de esta otra, pero se logra establecer que esa declaración se obtuvo o que usted lo está indicando porque lo torturaron, por supuesto que aquí va a ser un medio de prueba ilícito. Aquí no se está cumpliendo con el principio de licitud de la prueba, porque esta averiguación de la verdad en principio no es verdad. Y segundo, se obtuvo mediante medios prohibidos. Por ejemplo, la tortura, recordemos que no solamente se refiere al daño físico que se le puede ocasionar a una persona, también es el daño mental, el daño psicológico, el daño emocional, el daño patrimonial. Por ejemplo, si me dicen, sí, exacto, así era en el sistema inquisitorio, gracias a Dios salimos de eso, sobre todo con la famosa policía judicial. Pero bueno, yo no voy a emitir muchas de esas opiniones porque en principio, en primer lugar, pues yo no sé si alguien tenga familiares que estuvieron en esa época y no quiero herir susceptibilidad. Y segundo, la clase se está grabando, no va a ser que la escuche alguien y va a decir que yo estoy adoctrinando o estoy escupiendo veneno en contra de alguien, más no. Pero bueno, pero sí se practicaba, así era como se practicaba eso, ¿verdad? Entonces, ya se me fue que les iba a decir. Bueno, por ejemplo, la tortura no solamente es daño físico, daño emocional, psicológico, familiar, patrimonial. Por ejemplo, me vinieran a mí, yo tengo una bebita, y vienen y me dicen, mira, si vos no decís esto, ahorita yo sé que tu hija está en tal lado y la voy a matar, y voy a matar a tu esposa, y voy a matar a tus papás. Ahí me están torturando psicológicamente porque yo sé que mi declaración depende, o sea, lo que yo voy a decir depende producto de un miedo fundado, de que le hagan daño a mis familiares, que le hagan daño a los seres que yo amo. Entonces, ese también es un medio prohibido. Eso tampoco se puede realizar. Cuando hablamos de la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, estamos hablando de allanamientos ilegales. Por ejemplo, que yo entre a allanar un inmueble a las 5:30 de la mañana, a las 5:55, ya se está diciendo, ya se está realizando una intromisión ilegal. O que se entre, peor aún, sin orden judicial.
Entonces, a eso me refiero yo, o no yo, pues eso es lo que se refiere a la doctrina cuando hablamos de la licitud de la prueba. Se debe obtener de forma lícita y regularmente es con orden judicial o de la forma que la ley le permite, en este caso al Ministerio Público, de obtener medios de prueba que no necesiten orden judicial, que los pueda recopilar de otras maneras sin incurrir en ilicitud. Aquí pregunta David Alfredo Zavala, en los casos utilizaron conversaciones de WhatsApp, ¿son inadmisibles como prueba según el artículo 183? Miren, pues, aquí pasa con las escuchas telefónicas, pasa una cuestión, y aquí no son escuchas telefónicas. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Resulta que 3 personas participaron en la muerte de alguien más y ellos hicieron la planificación por WhatsApp. Y resulta que si yo fuera fiscal y para mí yo tuviera conocimiento de que así fue la planificación, yo le tengo que solicitar en primer lugar al juez la orden judicial para secuestrar ese teléfono y sobre todo orden judicial para extraer la información del equipo terminal móvil. Si yo tengo esa orden judicial para realizar esa extracción de información y ahí yo en el apartado, en la carpeta de WhatsApp, extraigo esas conversaciones, esas comunicaciones, ahí no sería una prueba ilegal porque cuento con esa orden judicial. Ahora bien, por ejemplo, si se detiene a una persona, se le secuestra el teléfono sin orden judicial, se le incauta solo así, se le extrae la información y yo pretendo utilizar ese medio sin haber pedido la convalidación al juez después del secuestro del medio, ¿verdad? Entonces, ahí sí se podría incurrir en una ilicitud de la prueba, porque se está violentando. Recordemos que ahora estamos en siglo XXI, ¿verdad? O sea, ahora los archivos privados no solamente se refieren, o los papeles no solamente se refieren a los archivos físicos que uno tenga en su casa. También ya estamos hablando de que esos archivos ahora son tecnológicos, es decir, todo lo que usted tenga en su teléfono debe mediar una orden judicial para poderlo extraer, si no, podría incurrir en una ilicitud de la prueba. Máxime las escuchas telefónicas, las intercepciones telefónicas, solamente mediante juez competente. Y el juez competente es el que autoriza la interceptación de una telecomunicación. Entonces, sí, debe haber orden judicial para poder extraer la información de un equipo terminal móvil. Equipo terminal móvil, llámese teléfonos, tablets o cualquier dispositivo con el que se pueda tener una telecomunicación. Una telecomunicación ya sea oral, escrita o por cualquier otro medio, pues donde se den ese tipo de presupuestos. ¿Dudas o preguntas? Principio de la carga de la prueba. Gracias. Gracias por informar que todo está claro. Si tienen dudas, con toda confianza, compañero. Yo tiendo a ser muy serio cuando doy clases, pero no quiere decir que yo sea amargado, no sea enojado. Al contrario, soy una persona muy feliz, muy alegre, muy jovial. Pero me gusta explicar con la seriedad del caso amerita, porque mira, a mí me encanta la docencia. Y sobre todo el área penal me encanta porque yo soy penalista. Ya, buena pregunta. De que para pedir la orden judicial, solo, miren, tal vez si quieren, para la próxima, con toda confianza, levanten la mano y me preguntan oralmente, porque puede que tal vez a veces no lean los mensajes. Para pedir, voy a leer, para pedir la orden judicial se pide mediante audiencia memorial. Muy buena pregunta. Fíjense que, per se, el proceso penal, todas las audiencias son orales. Pero mire, supongamos que ahorita yo voy a un juzgado y le pido una audiencia, me la están dando hasta para septiembre. Imagínense, yo quiero pedir autorización para hacer, supongamos que yo fuera Ministerio Público, para hacer un allanamiento, para hacer el secuestro de un medio, de un bien, de un sindicato o cualquier otra cosa. Entonces, ese es el problema con esas audiencias, porque me las pueden señalar con mucho tiempo después, ¿verdad? No tan expeditas, no tan rápidas. Algunos juzgados ya hacen un método ecléctico. Ecléctico le llamo yo, no sé si aparece en algún libro, porque por ejemplo algunos aplican un sistema mixto. Si yo le solicito algo por escrito, me resuelven por escrito. Al final la autorización judicial es la misma y hace las veces. Aquí lo que se está
simplificando, es esa audiencia para ir a pedir al juez y que posteriormente me den los oficios. Entonces, si yo se lo pido de forma escrita, ya me dan los oficios, ellos lo analizan, lo revisan, resuelven por escrito y me dan los oficios. Se puede hacer de las dos maneras. ¿En qué juzgado está usted? ¿En el juzgado segundo o en el juzgado quinto? En el quinto. Ah, sí, pues sí, ahí se hace así. Con un formulario uno pide las cosas y le señalan la audiencia a uno para pedirlo. Son eminentemente, de hecho yo estuve en la audiencia del juzgado quinto, pero no la conozco. Ahora la próxima me saluda si me ve. El lunes tengo audiencia ahí, por cierto, tal vez me saluda. Ah, va, está bien, Lick. Es que yo no estoy ahí en comisaría. Estoy adentro. Ah, bueno, el lunes tengo audiencia ahí, de repente me saluda, me dice, mire, yo soy su alumna, entonces ya sé yo. Ah, no, eso no lo puedo decir por acá, Dios guarde. Son cosas confidenciales, pero sí, el lunes tengo. En el juzgado segundo también se hace así, son en los que más lo hacen. Una forma de tortura que no era tanto física es que utilizaban, que ponían al secuestrado en un cuarto y no, por supuesto, sí, eso, de hecho, eso es físico, porque ahí le están dañando a usted su sentido del oído, su aparato auditivo, eso también ya es una tortura física, y peor si le ponen reggaetón, peor todavía, doble tortura. O le ponen esa música agropecuaria que le llaman banda, lo mismo, ¿ah? Yo creo que es peor, ahí debería ser un agravante. Y peor esa vulgaridad que acaban de escribir aquí, el trap, sí. Bueno, ya. Me quedan 5 minutos. Si quieren, mañana voy a ver, ya, compañeros, me están saturando el chat y me desconcentra. Mire, pues. Mire, pues. El principio de carga de la prueba lo vamos a ver mañana. Yo les dije ayer que me iba a tomar unos minutitos para explicarles en una forma muy sucinta el proceso penal. Miren, pues entendamos de que el proceso penal son 5 etapas y en principio está la etapa preparatoria. La asistencia, no sé si nos la mandó nuestro amigo Juan Sebastián. Sí, Lick, siempre está activa en la descripción del grupo. Ok, se puede meter al WhatsApp, al link y ahí lo ven. Correcto. Gracias, Sebastián. Bueno, entonces, la etapa preparatoria, pues hablemos de la primera declaración. La primera declaración está el Ministerio Público, está el sindicado, está el defensor y está el juez. Hablemos de un delito. ¿Qué delito quieren? Alguien que sugiera un delito. Robo agravado. Supongamos que está por robo agravado. Entonces el Ministerio Público les indica de haber despojado de un bien sin la autorización debida al propietario del bien e incurre una serie de agravantes reguladas en el artículo 252 del Código Penal. Entonces, el fiscal, cuando hace su intimación, debe indicar cuáles son los medios de investigación. Póngame atención aquí, medios de investigación con los cuales sustenta la imputación o medios de convicción. Entonces, los menciona. Está la declaración de la víctima, está la declaración de los policías que lo aprendieron flagrantemente, robó un teléfono celular mediante un arma de fuego, porque por eso está grabado, porque ejerce violencia, tiene el arma, se tiene el teléfono, y pues se tiene documentado el lugar donde fue el robo. Estamos hablando de una primera declaración, medios de convicción. Entonces, viene la defensa y dice que él no tenía el arma, que los policías se la pusieron y que ese teléfono, pues, ¿cómo se acredita que sea de la víctima? Porque no presentó factura y todo ese tipo de cosas. Entonces viene el juez y lo liga a proceso. Porque aquí el Ministerio Público indica que esos son indicios racionales suficientes para demostrar estamos hablando de posibilidades, la posible participación del sindicado en este hecho delictivo de robo agravado. Lo ligan a proceso. Por imperativo legal en el artículo 264 del Código Procesal Penal, el robo agravado no tiene medida sustitutiva, se va a prisión preventiva. Le dan el plazo de investigación de 3 meses al Ministerio Público. Por ser prisión preventiva, hasta un máximo de 3. Si fuera medida sustitutiva, hasta un máximo de 6 meses.
Artículo 323 del Código Procesal Penal. Entonces, aquí empieza la etapa de investigación. Estábamos hablando en la primera declaración de indicios racionales suficientes y medios de convicción. Porque aquí, pero quedémonos en indicios racionales suficientes. Aquí, acuérdense, no estamos hablando de prueba, estamos hablando de indicios racionales suficientes. Empieza la etapa de investigación y resulta que el Ministerio Público recopila aquí medios de investigación que los presenta en el acto conclusivo. El acto conclusivo pueden ser 3: acusación, sobreseimiento o clausura provisional. Acusa, entonces presentan medios de investigación. Van a la etapa intermedia. Ya estamos en la segunda etapa. La etapa preparatoria finaliza con la presentación del acto conclusivo y empieza la etapa intermedia. Se lleva a cabo la audiencia intermedia. Aquí el Ministerio Público tiene que demostrar que hay fundamento serio para llevar a juicio al acusado. Aquí hablemos, eso se lo explico mañana si quieren, al acusado. Después les explico cómo se denomina la parte sindicada según la etapa procesal. Bueno, entonces la defensa tiene que demostrar que no hay fundamento serio. Es decir, de esos indicios racionales suficientes pasan a ser medios de investigación. Estos medios de investigación, el Ministerio Público tiene que demostrar que efectivamente existe el lugar, se tomaron coordenadas de posicionamiento global, puntos GPS, se documentó, hizo planimetría, está la declaración en anticipo prueba de la víctima, que narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el robo, ya se hizo el peritaje por parte del INASIF al arma de fuego y efectivamente está en capacidad de disparar y es de determinada marca, modelo, serie, etc. Y pues al sindicado se le encontró el teléfono pues también ya está todo ahí acreditado que es propiedad del otro señor, de la víctima, y está la declaración de los policías, ¿verdad? Entonces, aquí estos medios de investigación, el juez no los valora. En la etapa preparatoria, etapa intermedia, el juez no hace valoración de la prueba. Por imperativo legal no puede. Entonces, se van abren a juicio, dictan el auto de apertura a juicio porque el juez considera que sí hay fundamento serio y se van a la audiencia de ofrecimiento de prueba que se debe señalar 3 días posterior al auto de apertura a juicio. Aquí ya esos medios de investigación se ofrecen como prueba. El juez los califica, es decir, existe el contradictorio en esa audiencia que este sí, este no, porque es abundante, es ilegal, etcétera. Supongamos que los admite todos los del MP y todos los de la defensa los admite el juez. A partir de aquí ya son prueba del proceso. Ya son medios y órganos de prueba que se van al debate oral y público. En el debate oral y público ya se cambia de juez, ya se remite a un tribunal de sentencia. Si el delito por el cual se va a juzgar a la persona, la pena a imponerse no excede de 15 años, es un tribunal unipersonal. Si el delito cuya pena se le va a imponer, la posible pena se le va a imponer al acusado, excede de los 15 años más un día en adelante, el tribunal es colegiado, es decir, 3 jueces. Entonces, como el robo agravado, la pena es de 6 a 12, no pasa de 15 años, lo conoce un tribunal unipersonal. Entonces, ante este tribunal unipersonal se lleva a cabo el debate y se diligencia la prueba, los peritos, los testigos, los medios documentales, la material y cualquier otra. Aquí el juez, por mandato legal, en el tribunal, es solamente en el debate, solamente en el tribunal, donde el juez, después del debate, valora los medios de prueba. Bueno, no después del debate, durante el debate, valora los medios de prueba. Y esa valoración le va a permitir a él establecer si el acusado cometió o no el hecho delictivo. Si a juicio del juez se logra demostrar la tesis fiscal, va a emitir una sentencia condenatoria. Pero si a juicio de él hay una duda razonable en que tal vez él no robó el teléfono o que no fue así según la acusación, porque lo que se tiene que demostrar son los hechos vertidos en la acusación, esas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Si eso no se logra demostrar, se logra generar la duda ante el juez, va a absolver. Y aquí ya hay una valoración de la prueba, es en el debate. El juez de primera instancia, que es el contralor, lleva a cabo etapa preparatoria y etapa intermedia. La etapa intermedia termina después del ofrecimiento de prueba cuando remiten las actuaciones certificadas al tribunal.
indistintamente si es unipersonal o colegiado, el tribunal es quien lleva a cabo el debate, él ya tiene bajo su responsabilidad al acusado el proceso y obviamente ya es el contralor de la prueba. Aquí es donde se valora la prueba para ver si es o no responsable el acusado, para ver si se logra demostrar esa tesis fiscal, esa tesis de defensa, pero aquí se diligencia la prueba para que la valore el juez y con la sana crítica razonada emita su sentencia. Y ahí me voy a quedar, compañeros, ya después son impugnaciones y ejecución, pero eso es diferente. Espero haberles aclarado un poquito el panorama. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos. Tanto, licenciado, muchas gracias. Feliz Cualquier tarde, licenciado. duda, Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado. dudas y preguntas al WhatsApp en horas y días hábiles. Miren, ya como toda la semana me han escrito a las 9, 10 de la noche. En días y horas hábiles yo lo respondo con mucho gusto. A menos que sea algo muy urgente. Miren, me llevaron preso. No, pero no. Que tengan feliz tarde.